Gloria a Dios. Hermanos, paz de Cristo, gloria a Dios por su presencia, por su poder, por su gracia, por su misericordia. Dios está con nosotros y seguirá con nosotros en el nombre del Señor Jesús. Saludos para cada uno de ustedes en este hermoso día. Me alegra poder estar aquí en este día con cada uno de ustedes, dirigiéndonos a ustedes a través de este video y deseando bendiciones. Mi familia, mi esposa, mis hijos, orando por ustedes en el nombre del Señor, por el bienestar espiritual y familiar de cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Y hoy he traído un tema que lo he intitulado Un proyecto que no se interrumpe. De esa manera, un proyecto que no se interrumpe. Y para esto voy a leer la palabra del Señor en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del verso 1, verso 4 y verso 7. 3 versos de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Muy bien, un proyecto que no se interrumpe. Es el tema de esta hermosa palabra que Dios me ha regalado para compartir con ustedes. Y en este pasaje de la palabra del Señor encontramos 2 personajes, Elí, Samuel. Estos 2 personajes, su historia se desarrolla en algo peculiar o particular respecto a el cómo llegó Samuel. Cómo llegó Samuel de niño al templo, y qué era lo que Samuel hacía en el templo, y qué era lo que Elí representaba en este tiempo. Sabemos todos que en este tiempo no era una situación muy buena para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. No era una situación muy buena ni tampoco para el sacerdocio de este tiempo. Era una situación muy difícil. Había pecado en el templo. No había palabra de Dios constante y revelada a través de los siervos que habían, porque los sacerdotes que estaban ahí liderando el trabajo espiritual, si se puede decir de esa manera, del pueblo de Dios, ellos estaban no conectados con Dios, sino con otras cosas. Entonces, yo encuentro varias cosas aquí en este pasaje, y hay muchas más, pero yo quiero resaltar exactamente las 2 historias, la historia de Elí y la historia de Samuel. Y como primer punto, precisamente vamos a hablar acerca de Elí. Elí, ¿quién era Elí? Elí era el sacerdote, el representante o el responsable de que la palabra de Dios llegara al pueblo directamente del cielo. Elí era el que Dios debería, entre comillas, utilizar para enviar palabra de revelación, para enviar palabra de aliento y bendecir al pueblo. El pueblo siempre va a necesitar de instrumentos que Dios utilice para enviar la palabra revelada al pueblo de Dios. Siempre así ha sido y siempre va a ser así. En el tiempo de Elí era el sacerdote, o sea, él representaba al hombre de Dios en este caso. Pero, ¿qué pasó con Elí? La Biblia dice que no había, o sea, en el principio sí había. Cuando Elí comenzó su sacerdocio, sí lo comenzó como debería comenzar, porque por algo Dios lo puso ahí. Pero poco a poco el tiempo fue pasando, le nacieron los hijos, lo fueron creciendo los hijos, y empezó Elí a dejar diluir un poco aquella doctrina, aquella enseñanza, aquella disciplina que traía de joven, de antes. Y empezaron los hijos y él mismo también a hacer ciertas cosas inadecuadas, indebidas con las cosas de Dios. Y entonces ya dice la palabra del Señor que el que tenía que recibir revelación de parte de Dios, o sea, Dios quería enviar palabra de revelación a la tierra, quería enviar la palabra de Él fresca directamente del cielo a la tierra, y no habían vasos, no había un instrumento para que el plan de Dios
para que el propósito de Dios siguiera adelante. Habían obstáculos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Elí no se dejaba inspirar por el Espíritu Santo de Dios. No dejaba que Dios lo usara como antes lo usaba, porque se llenó de un montón de cosas. La Biblia dice que ya se había hecho viejo y estaba oscureciéndose la lámpara del templo. O sea, él, el que debería tener la luz del templo, el que debería traer la luz al pueblo de Dios, se estaba oscureciendo, se estaba apagando. Entonces Elí no tenía visión constante, era por ahí de vez en cuando, era una palabra de vez en cuando la que salía, no tenía palabra de Dios, estaba viejo y dejó que la vejez, que los años que tenía ya ministrando, de pronto la experiencia que tenía, diría él, pues tengo mucha experiencia ministrando, y dejó que la vejez se adueñara de su propio ministerio. Y entonces ya no lo hacía como antes, que cuando iba a dar una palabra primero se encerraba con Dios. Ahora no, ahora por la experiencia decía, no necesito eso, simplemente ya tengo experiencia y de otra manera lo puedo hacer. Y posiblemente, oiga bien, posiblemente Elí se paraba y predicaba palabra, pero no era palabra revelada. No era una palabra que venía directamente de Dios, sino que era una palabra que se había aprendido. Era una predicación que se había aprendido. Era un consejo que se había aprendido. No era algo que Dios en la intimidad, cuando estaba hablando con él, le dijo, mira, necesito que le entregues esto al pueblo. Necesito que le digas esto a mi pueblo. Aquí hay una palabra revelada. Así dice Jehová. Era la expresión en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Así dice Jehová. Hay palabra de Jehová para el pueblo. Había palabra, sí, pero no había palabra revelada. La Biblia dice, no había visión con frecuencia, y la palabra del Señor escaseaba. Había palabra de Elí, pero no había palabra de Dios. De pronto Elí creía que no necesitaba experiencias nuevas. O sea, Dios necesitaba enviar a su pueblo la palabra, la revelación, el consejo. Dios necesitaba usar a alguien, pero a quien debería usar estaba con los oídos tapados de tantas ocupaciones, la vista vendada de tantas cosas que hacer, diferentes a hablar y encerrarse con Dios en lo secreto. Entonces, Dios necesitaba hacerlo, pero Elí decía, no necesito yo hacer lo que hacía antes para poder tener revelación. Porque Elí se había encerrado, hermano. Elí se había encerrado en su propio bagaje de tanto tiempo, haciéndolo de tanto tiempo, predicando de tanto tiempo, y veía a los demás como por encima del hombro. Pero esto trajo como consecuencia que Elí fue admitiendo poco a poco el pecado de sus propios hijos. El pecado, veía el pecado en otros, pero cuando se hablaba de su propia familia, cuando se hablaba de sus propios hijos, ahí no veía pecado, ahí no veía maldad, ahí no veía falta al templo del Señor. O sea, aquel celo de Elí del principio ya no era el mismo. Aquella doctrina, esa doctrina de santidad, aquella doctrina de encerrarse con Dios y de valorar más lo que Dios quiere y dice que lo que valora o lo que quiere el hombre. Es esa enseñanza que Elí antes predicaba, esa enseñanza que Elí antes vivía y daba la vida por ella, ahora no lo vive, porque hay pecado en el pueblo de Dios, hay maldad y no hay quien descubra aquello y traiga palabra revelada de Dios. Cuando hace falta, oiga bien, cuando hace falta la palabra revelada, el pecado se aumenta. Puede haber palabra, sí, pero no palabra directa del cielo, no palabra revelada. Y esto trae como consecuencia que el pecado aumente en el pueblo, que el pecado aumente en la iglesia, que el pecado aumente en la familia. Pero cuando hay palabra revelada de Dios, el pecado no aumenta, porque cualquier vestigio de cierto pecado, de cierta falta, de cierto, enseguida la palabra revelada lo descubre. Dice la Biblia, no hay nada oculto
que no haya de ser manifiesto por la palabra de Dios. Es la que descubre todo, pero cuando viene directo, revelada. Por esto en este tiempo era un problema serio, era una tragedia para el pueblo de Dios. El pueblo hambriento y sediento de palabra de Dios, y los instrumentos que tenían la responsabilidad de enviar palabra de Dios, pues no lo hacían. Porque cada quien vivía su propia vida. Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. No había compromiso. Ya se había perdido. Digo, sí había el principio, pero se había perdido. Y de vez en cuando por ahí salía una ráfaga de palabra revelada, y el pueblo tenía que conformarse con eso, a donde antes todos los días tenía palabra revelada de Dios. Elí ya se había embotado su pensamiento. No había visión, no había revelación. No tenía palabra de Dios, estaba viejo, y lo peor de todo era que se había dejado absorber por la vejez su ministerio y su vida. Ese es el primer caso. El segundo caso es el caso de Samuel. Algunos dirán, gloria a Dios, Samuel sí estaba bien, pero yo quiero decirte algo. La Biblia dice textualmente que Samuel servía al Señor en el templo y todavía no conocía la palabra de Dios. Servía al Señor, ministraba a Jehová, pero no conocía, no entendía, no tenía revelación tampoco. Dos casos. El uno porque se había envejecido y creía que ya su experiencia era la que mandaba y no la palabra revelada de Dios. No aquel cuando te arrodillas y Dios empieza a hablar directamente a tu corazón, porque tú tienes intimidad, porque te preocupa por buscar a Dios como nunca. Porque no te conformas. No te conformas que hace un tiempo tú lo buscaste y Dios estuvo ahí. No. Tú dices, hey, hoy es diferente. Hoy voy a arrodillarme y voy a buscar a Dios como nunca, como si fuera el último día. Y en el caso de Samuel, no tenía revelación. Dice la Biblia, no tenía revelación. No tenía experiencia con Dios. No tenía responsabilidad y tampoco compromiso. Como quien dice, pues la verdad, yo no he oído la palabra de Jehová. Yo estoy sirviendo en el templo, yo estoy sirviendo en la iglesia, pero no tengo palabra revelada. Lo que hago lo hago por costumbre o por la inercia. No lo hago por una convicción. Y de esa manera hoy en día tenemos muchos hermanos en la iglesia. Los unos, como el caso de Elí, que viven un evangelio de vejez. Viven un evangelio de la antigüedad. Y digo, quieren vivir de las experiencias de hace 20 años. No de la doctrina. La doctrina la han dejado diluir. La enseñanza. Antes eran muy celosos con la doctrina de Dios. Antes eran muy tajantes con la disciplina. Y decía, pecado es pecado y punto. Ahora no. Ahora tratan de taparlo. Tratan de tapar como Elí. Ay, hijos míos, les decía Elí a sus hijos, hijos míos, por ahí andan cuentos de que ustedes andan en esto y en aquello. Cuídense, no den mal testimonio. No, hermanos, si alguien ha pecado y hay palabra revelada con misericordia, amor, dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay gente que dice, tengan misericordia de mí, y está bien. Tengan amor hacia mí, y está bien, hermano, porque así dice la Biblia. Pero no solo con misericordia. El versículo dice con misericordia y verdad. La misericordia la pone Dios y la iglesia, pero la verdad la pone la persona que comete el error. O sea, yo digo, no estamos exentos de cometer errores, es verdad. Pero qué problema es que hoy en día hay evangélicos light. Hay un evangelio light que quieren decir, yo quiero pecar y que no me digan nada porque me dicen algo, y demando y me voy de la iglesia y empiezo a inventar cuentos del pastor y empiezo a inventar chisme como me digan mi pecado, mi error. Y cuidado, me llama la atención porque hoy en día no le pueden llamar la atención a nadie, porque hoy hay evangélicos light. Aleluya. Esto sucedió en tiempos de Elí. En este caso, este hombre, era el responsable ante Dios por traer la palabra de Dios. Pero la palabra revelada, vuelvo y reitero, el mensaje que viene directo de Dios, que cambia los corazones,
que transforma las vidas, que bendice las familias, que llega cuando hay alguien que ha cometido un error y quiere arrepentirse. La palabra revelada llega y es como bálsamo en su corazón, pese a que le dice lo que está haciendo. Pero la palabra revelada es como bálsamo. No lo toman como un regaño, no lo toman como algo fuerte. Dicen: Señor, gracias por hablarme, porque si me hablas es porque me amas. Esa es la palabra revelada, la palabra que viene directamente de parte de Dios. La Biblia dice en el segundo caso que Samuel, pues en otras palabras, no tenía ninguna clase de compromiso. Allá Elí, él es el responsable de esto. No había compromiso, así que Dios quería seguir su plan. Un proyecto interrumpido que no se interrumpe, un plan que no se interrumpe es el de Dios. Y Dios quería seguir el plan, o sea, Dios quería seguir enviando palabra de Él, quería seguir enviándole la revelación y la bendición a su pueblo. Pero ni Elí, que era el sacerdote, ni Samuel, que vivía ahí y ministraba a Jehová, dice la Biblia. Yo quiero hacer énfasis en esto. La Biblia dice que Elí ministraba a Jehová, en presencia de Jehová y de Elí. Ahí estaba él ministrando en el templo, pero todavía no conocía al Señor. Todavía no había recibido revelación de parte de Dios. Todavía él seguía viviendo de lo que Elí recibía. Así que si Elí no recibía nada, pues él sí que menos iba a recibir. Pero ¿por qué? ¿Por qué conformarte, Samuel, con esperar de que Elí reciba? Si tú puedes recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Si Dios puede revelar también a tu corazón. Dios está buscando vasos e instrumentos. Si el uno no quiere, Él va a elegir otro. Pero Él está necesitando de que su palabra revelada caiga al pueblo en el nombre del Señor. Hoy en día muchos ministran el Señor, pero no viven lo que ministran. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, igual que Samuel. Ministraba a Jehová, pero no sabía nada de lo que estaba haciendo. O sea, él estaba en el templo, sirviendo en el templo, pero a la hora de la verdad no sabía nada de lo que estaba haciendo. Hoy en día tenemos ministros en la iglesia, siervos en la iglesia, en el templo de Dios, que es la iglesia del Señor, que le están sirviendo al Señor en los diferentes ministerios del templo, en la iglesia, hasta en la predicación, y no lo conocen. No saben a quién le sirven. No viven lo que predican, no viven lo que cantan, no viven lo que dicen. ¿Por qué? Porque no tienen palabra revelada, hermano. Porque no hay palabra revelada para ellos. Cuando hay un hombre o una mujer que tiene palabra revelada, no digo que no comete errores, sí los comete, pero cuando los comete, hermano, se va a los pies de Cristo, reconoce su error. Si cometió un error, dice: hey, mira, la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la Biblia. Mas el que lo oculta será destruido. En este caso el Señor dice: lo que necesito es que confieses. Y tenemos en la Biblia muchos ejemplos para esto, y uno de ellos es el de David. Cometió un error David, aquel hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y mientras supuestamente nadie se había dado cuenta, él trataba de resolver su asunto. Pero cuando la palabra revelada cayó sobre uno de sus profetas, los profetas del Señor, y vino aquel profeta ante el rey David y le dijo: rey, pasó esto y esto y esto, ¿tú qué dices? El rey dice: no, ese hombre que robó la oveja, al otro que muera. Y el profeta le dice: wow, este profeta sí que tenía palabra revelada de Dios. Ese profeta le dice: ese hombre eres tú, rey. Oh, aleluya. Otro hermano se pone a pelear con el profeta y le dice: sáquenlo de mi casa, él no es de Dios, no es un siervo de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que David, cuando miró ese dedo señalador de Dios, porque la gente ve el hombre, pero es Dios, hermano, el que revela, el que muestra, el que señala, el que dice: hey, aquí no estás como debes ser, hey, aquí necesitas enderezar los pasos, hey, aquí necesitas cambiar tu forma de pensar, aquí necesitas cambiar tu forma de actuar y de responder en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando hay un hombre o una mujer que tiene un corazón de Dios como el de David, la Biblia dice que él se fue, no dijo nada, no respondió palabra, sino que se fue a los pies del que provee misericordia.
Y entonces David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aleluya. En este caso, David reconoció. Eso significa que no estamos hablando de que son gentes que no cometen nunca errores. Y esto no es para que la gente cometa errores. Pero digo, si ya los cometiste, pues reconocen el nombre del Señor Jesucristo. No lo ocultes, no lo tapes, porque va a ser peor. Va a ser peor. Dios, oye bien, el plan de Dios es ininterrumpido, no se interrumpe. Si tú y yo no queremos, si tú y yo queremos tapar, pues nosotros vamos a pasar como sucedió con Elí. Nuestra vida va a pasar. Dios no se va a detener por nosotros. Olvídese, hermano. Aleluya. Este segundo caso. Ahora, en esta situación que vivimos, ellos, como no tienen la palabra revelada, no saben qué hacer. No saben a dónde ir. Como no hay palabra revelada, ¿qué hacemos? Esperemos que Elí nos dé palabra. Pero Elí dice: yo no tengo palabra revelada. Va a buscar de Dios y no trae palabra revelada. No vivas de la palabra vieja de otro. Vive de la palabra que Dios te revela en el nombre del Señor Jesucristo, del consejo. Vive de eso. No estés todo el tiempo esperando creyentes, cristianos. Estos días hablaba con mi esposa y hacíamos un análisis de ciertos tipos de cristianos que en medio de, cuando no había ninguna cuarentena, eran los mejores en el templo, sirviendo aquí, tocando instrumentos, predicando, dirigiendo. Pero ahora que vino la cuarentena, que ya no nos congregamos en el templo, su vida espiritual se fue a pique totalmente. Ya no se congregan ni en los grupos pequeños, ya no oran, ya no son los mismos. ¿Qué pasó con esos creyentes? No han conocido. A pesar de que les servían, no lo conocían. Así le pasó a Samuel. Aleluya. Pero aún así, en esta situación, Dios tiene palabra. Dios va a enviar la palabra. Y la está enviando en esta mañana. En este tiempo la está enviando. Hoy en día hay muchos cristianos light, personas que se conforman con su estilo de vida opaco espiritualmente. O sea, no se preocupan por avanzar o por tener algo nuevo. No se preocupan por brillar espiritualmente. Que están dependiendo de otros, y aquellos de los que están dependiendo no se preocupan por tener experiencias con Dios. Viven una vida, denme todo el tiempo. Estén dándome palabra, estén dándome ánimo. Hay gente que dice: anímenme. Cristianos de la iglesia dicen: hermano, deme palabra, anímeme. Hey, ¿por qué tú no te vas a los pies de Cristo? ¿Por qué no te vas a los pies de Cristo y le dices: Señor, aquí estoy? Cuando Dios envía palabra revelada, cuando hay palabra revelada de Dios, oye bien, cuando la palabra de Dios está fresquecita, hermano, olvídese que usted va a necesitar a alguien que lo anime. Es que no me llaman, no me visitan, no me mandan mensajes, no me animan. No, hermano, vete a los pies de Cristo. Que digan eso los Samueles que todavía no conocen al Señor, los Samueles que todavía están dependiendo. Y aún así, hermano Samuel, hermanos Samueles, aún así, oye bien, Dios va a elegir a alguien. El plan de Dios no se va a detener por nosotros. Porque Samuel dice: yo no tengo compromiso, esto es problema de Elí. No, por eso no. Dios va a llamar a alguien, y el primero que va a llamar es a los Samueles, porque le están sirviendo al Señor, pero no lo conocen. Pero oiga bien, a los primeros que va a llamar al Señor no va a ser Elí ya pasó, sino a los Samueles. Pero si Samuel no entiende el llamado de Dios, Dios va a buscar a otro. Si él no entiende, Dios va a llamar a otro. Pero Dios no se va a detener. El plan de Dios no se va a detener por nuestra bonita cara. No, hermano, el plan de Dios sigue adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Esa vida opaca espiritualmente, abandónala en el nombre de Jesús. No sigas más con esa vida dependiente de todo el tiempo.
todo el tiempo, anímenme, denme, ayúdenme. No, ya es tiempo en el nombre del Señor de que escuches el llamado del Señor que dice: Samuel, Samuel. Es tiempo ya, hermano. Es tiempo de abrir los oídos espirituales, los ojos espirituales. Aleluya. Y aún el olfato espiritual y el tacto espiritual. Es tiempo. Si Elí se envejeció, si los Elí perdieron la doctrina que hoy en día hay un montón de Elís, lamentablemente, en el cuerpo de Cristo, que han perdido la pureza, han perdido la santidad, han perdido la profundidad en Dios, han perdido peso espiritual, y hoy en día andan como la pluma en el aire, como la hoja seca en el aire, y solo uno los mira y mira historia, pero no mira experiencias nuevas. Solo miramos lo que fueron en el ayer, lo que hicieron ayer, pero no vemos lo que hoy puede hacer Dios a través de ellos, y quieren vivir de la historia. Quiero decirte algo: Dios es un Dios de la historia, es verdad, pero un Dios del presente y del futuro. Dios no se queda en la historia. Él hoy a esta hora, hoy domingo, está haciendo obras poderosas, maravillosas, ahora a través de esta palabra, en la vida de alguien, en la vida y en el corazón de alguien. Así que es necesario, hermano. No es si yo quiero, no. Es que si usted anhela de verdad obedecer a Dios, necesitamos abrir nuestros oídos espirituales. ¿Hasta cuándo vas a vivir como cristiano opaco y dependiendo de otras personas siempre? Dependiendo todo el tiempo de que te animen. ¿Hasta cuándo? Eso debe darte pena. Debe darnos vergüenza a nosotros. Viviendo en el templo, o sea, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Estamos en el cuerpo de Cristo de hace años y todavía esperando como el hijo, el aguilucho, esperando con la boca abierta a que te tiren la comida. ¿Hasta cuándo? Si ya tienes plumas, si ya puedes volar, si ya puedes dar palabra revelada de Dios a otros, todavía necesitas leche. Aleluya, gloria a Dios. Es tiempo de levantarse en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? No porque se va a detener la obra, no, es porque lo que se puede detener es el ministerio y la vida mía. Dios no se va a detener. Olvidémonos de eso, hermano. Dios no se detiene. Por nuestra bonita cara. No, que si el pastor Richard o el misionero decide ya no tener más experiencia, ya no buscar más de Dios, ya no vivir bajo la pureza y la santidad, y siempre estar hablando acerca de esto y diciendo: Señor, revela lo que hay oculto, revélalo y sácalo a la luz, Padre. Que porque yo no quiero eso. Dios se va a detener y va a decir: ay, sí, yo voy a esperar aquí a mi hijo hasta que vuelva otra. No, olvídate, Richard, olvídate, Elí, olvídate, Samuel. Yo voy a seguir mi plan, dice Dios, y mi plan va para adelante en el nombre del Señor. Pero ¿qué anhela Dios? Que los Samueles respondan el llamado. Gloria a Dios. Que no, a gente que no se interesa por qué va a ser Dios. Y termino con esto. Hoy en día estamos llenos los templos, las iglesias, de gente que no se interesa por lo que Dios va a hacer mañana, o por lo que Dios vaya a hacer en la vida de alguien, o en la iglesia, en el templo. No, eso le toca a otros. Y hay algunos que me han enviado mensajes: pastor, ¿qué palabra le da Dios para mí? Y está bien, qué bueno, mire, voy a orar y así le dice el Señor. Pero yo me pregunto: hey, ¿por qué no te vas a los pies de Cristo? Dime. ¿O acaso Dios no lo hace? ¿O acaso Dios no habla de esa manera también? No, que si mi pastor no viene a mi casa y la unge y me la bendice, aquí no va a estar Dios. Hey, ¿y tú qué eres entonces? ¿No eres hijo de Dios? Aleluya, aleluya. Mira, la lámpara se estaba apagando
La lámpara se estaba apagando. Samuel ya no oía la palabra de Jehová en el templo. Ya no había el templo. Las paredes del templo ya no escuchaban palabra revelada. Los utensilios, el candelabro, la mesa de los panes, ya no oían palabra revelada. El candelero se iba apagando, la lámpara se iba apagando, y Samuel lo sabía. Pero Samuel se conformaba solo con ministrar. Ministrar a Jehová en el templo y ya. Hermano, te lo digo con todo mi corazón. Dios sabe que así es. Este tiempo que vivimos, Dios está necesitando ministerios muy diferentes a los que se han levantado en el pasado. El tiempo es diferente y Dios necesita Samueles. Y la Biblia dice en el último punto, Dios siempre va a llamar. Si el uno no quiere y el otro tampoco, Dios siempre va a llamar. El llamado de Dios sigue adelante. El llamado de Dios hoy está latente en el nombre del Señor. Es lo que Él ha hecho por todo el tiempo y seguirá haciendo siempre. No se va a detener. No se va a detener. El proyecto de Dios no se interrumpe. La Biblia dice, la lámpara se estaba apagando. Elí no tenía revelación. Samuel no conocía al Señor. Para algunos era un problema eso. ¿Y ahora qué hacemos? Pero Dios no se detiene. Él no se vara. Él no se accidenta. Él no se va a varar, como dice en mi tierra. Dios sabe que dice, la Biblia dice que Él llamó al que vivía ahí y que le servía y le dijo, Samuel, Samuel. Pero ya conocemos que Él, como no tenía palabra revelada, iba a donde Elí. Dime, Señor, porque todo el tiempo estamos en esas. Dime, ¿qué será lo que Dios tiene para decirme? Habla Jehová, que tu siervo oye. Hoy necesita Dios alguien que le diga esas palabras. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, aquí estoy. Mi familia, Señor Jesucristo. Mis hijos, mis padres, mi esposa, mi esposo, mis vecinos, Señor, mi iglesia. Necesita que yo me levante de una vez por todas y diga, Señor, aquí estoy, el vaso que quieres usar. Manda palabra revelada para mí en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Si quieres, ponte de pie ahí donde estás. Solo Dios sabe, Dios conoce, escucha. El proyecto de Dios no se va a interrumpir por nosotros. Va a seguir adelante. Si yo no quiero, Él va a elegir a otro. Si Saúl no quiso obedecer a Dios, Dios eligió a David. Y cuando David murió, eligió al hijo de David. Y así sucesivamente. Cuando Moisés tuvo que morir, Dios eligió otro. Y cuando Elías tuvo que morir, Dios eligió a Eliseo. Así que oye bien, algunos no mueren físicamente, pero sí sus ministerios mueren. Por ser un ministerio de Elí, sus ministerios mueren. Y cuando uno de esos ministerios vaya a morir, Dios, antes de que la lámpara se apague, Él va a hacer un llamado. Y hoy está haciendo ese llamado. Hoy Dios está llamando a alguien en el nombre del Señor a que se levante de una vez por todas. Y hablo de aquellos que le han servido por tiempo al Señor en el templo, pero no lo conocen todavía. No tienen palabra revelada de parte de Dios. Oremos, amado Señor, te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor. Gracias por la bendición que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos ahora que tu plan, tu proyecto no se va a interrumpir por nosotros. Se interrumpió un día, pero para venir a salvarnos, Padre. Pero ahora el proyecto, Señor Jesús, de seguir enviando palabra no se ha interrumpido ni se interrumpirá, Señor. Señor, nosotros aquí estamos. Perdónanos nuestra falta de visión, nuestra falta de interés en tus cosas, nuestra falta de interés en tu presencia. Perdónanos eso, Señor. En el nombre de Jesucristo, levanta, Señor Jesús, y ese llamado, Señor, hazlo en este momento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Seguimos en el nombre del Señor
quieres seguir en adoración ahí en el grupo pequeño en tu casa, sigue en adoración a Dios. Sigue buscando el rostro de Dios. Dios está con nosotros, iglesia. Dios quiere siervos y siervas que en todo momento, cuando Él quiere enviar algo para este mundo, ahí estemos. Amén. Habla, que tu siervo oye. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.